Dentro de lo que nosotros vamos a analizar, nos vamos a centrar principalmente en eh, lo que se denomina tiro oblicuo, que es el movimiento de proyectiles, y movimiento circular. ¿Sí? Es lo que nos vamos a centrar. En la guía ustedes van a ver que tienen ejercicios de otro tipo. Véanlos, ténganlos en cuenta, principalmente para el final. En el parcial yo les voy a tomar de lo que veamos. ¿Bien? Pero si a alguno le toca ir al final, en el final puede ir cualquier ejercicio de la guía o de cualquier unidad. Bien. Un tiro oblicuo proyectiles. Les había comentado que cuando uno analiza el movimiento de un objeto, sí, empezamos analizando el movimiento rectilíneo o en una sola dimensión porque es más sencillo, ya que la naturaleza vectorial de la mayoría de las magnitudes que nosotros utilizamos hace el análisis en dos dimensiones un poquito más difícil. ¿Ok? No vamos a decir, oh, qué difícil, pero lo complica un poco. Para poder analizar el movimiento en dos dimensiones, generalmente se recurre a algunas simplificaciones. En caso de tiro oblicuo proyectiles, nos valemos de eh, algo dentro de la naturaleza de los vectores que nos permite, en vez de trabajar con el vector completo, trabajar con sus componentes. Yo asumo que la mayoría hizo o está terminando álgebra, por lo que la parte de vectores la deberían tener bastante vista. Así que lo que vamos a hacer es graficar en un eje, ni, y en X, nosotros cuando tenemos un movimiento de proyectiles vamos a tener un objeto al cual se le da una velocidad inicial con un determinado ángulo. Bien. Nosotros trabajar con ese vector y el ángulo directamente, hacer cálculo vectorial es un poco más difícil y requiere algunas herramientas que no creo que hayan visto, por lo que trabajamos de manera indirecta con el vector, trabajando independientemente con sus componentes. Ya todos deberían saber que los vectores tienen, o yo los puedo expresar y definir como una magnitud, ¿sí? Un módulo y un ángulo, como está escrito ahí, o también yo lo puedo expresar si conozco sus componentes, que sería una velocidad en X, una velocidad inicial en Y. ¿Sí? Estos son dos vectorcitos que coinciden con los ejes ordenados y que sumados dan el vector que yo estoy analizando. Tendría la velocidad en X y la velocidad en Y. Definir directamente cómo varía el vector completo es un poco más difícil, por lo que podemos analizar sus componentes, cómo varían punto a punto, y eso nos termina definiendo cómo varía el vector en su totalidad. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros analizamos los problemas de tiro oblicuo proyectiles, analizamos las componentes del vector velocidad y eso nos permite analizar todo el movimiento. ¿Bien? Cuando uno hace el desplazamiento que va a tener el proyectil con esta velocidad, pues sería algo así. Sería una parábola en el cual nosotros para definir la velocidad en cada punto hacemos otra serie de simplificaciones. Primero despreciamos la resistencia del aire, ¿sí? Si despreciamos la resistencia del aire horizontalmente mientras dure el vuelo, no va a haber nada que frene al objeto de manera horizontal. O sea, la velocidad en X, ¿bien? No va a variar, va a permanecer constante. Entonces, en X, ¿sí? Con respecto al eje X, el movimiento se va a asemejar a un MRU. Y en Y, yo voy a tener una aceleración hacia abajo. Habíamos dicho que era el valor de G. Por lo tanto, este movimiento vertical se va a asemejar a un MRU-B.
Bien, entonces, yo voy a tener el problema. Generalmente me pueden llegar a dar algo como el valor de la velocidad inicial, que va a ser un numerito, y me pueden dar, por ejemplo, el ángulo alfa. Con estos dos datos, yo puedo calcular el valor de Bx y de velocidad inicial en y. Bien. Las componentes de un vector se calculan de la siguiente manera. Con respecto al eje X va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo con respecto al eje X, y con respecto al eje Y va a ser el módulo del vector por el seno del ángulo con respecto al eje Y. También, si tengo las componentes del vector, puedo obtener el módulo del vector en cualquier punto, gracias a Pitágoras, sería la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado, más la velocidad en y en el punto que sea al cuadrado, y esto nos va a dar igual al módulo. Y el ángulo alfa, el ángulo alfa prima, en cualquier punto de la trayectoria, por ejemplo acá, voy a tener una velocidad en y, la velocidad en x va a ser la misma, y voy a tener el módulo del vector y un angulito alfa, vector horizontal. Este angulito alfa lo puedo obtener como el arco tangente de la velocidad en y en el punto dividido la velocidad en x. Bien, entonces, ustedes van a ver cuando se pongan a estudiar que para tiro oblicuo les dice la fórmula de alcance, la fórmula de la altura máxima, bla, 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 bla. Todo sale de acá, ¿sí? De esta simplificación en la cual uno descompone el vector, va a tener la velocidad en x y la velocidad inicial en y, y con esas velocidades, aplicando las fórmulas de MRU y MRV, puede calcular todo. Vamos a ver todo lo que queramos del problema. Las fórmulas que ustedes ven ya despejadas tienen en cuenta algunas simplificaciones y no siempre son aplicables. Pero si ustedes parten de esto y analizan el movimiento en X como si fuera un MRU y el movimiento vertical como si fuera un MRV, no deberían tener problemas para solucionar cualquier problema. ¿Sí? Con este pequeño repasito rapidísimo de vectores, que asumo que lo deben haber visto, vamos a arrancar a hacer algunos problemas en los cuales vamos a ver que los podemos resolver partiendo de este análisis. ¿Bien? Después, si ustedes quieren practicar y acordarse en memoria las otras fórmulas, búsquenlas y acuérdense. ¿Bien? Pero para mí es más sencillo aprender a resolver el problema desde este análisis. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Sigo el ejercicio. Cualquier cosa, pregunta que tengan, me van parando. Tenemos en este ejercicio una pelota que rueda desde una terraza, una azotea, con ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Bien. Cae rodando por la orilla con una rapidez de 5 metros por segundo y la distancia desde ese punto hasta el suelo es de 2 pisos o 7 metros. Se nos da esta altura y nos dice que es 7 metros. Bien. La primera pregunta es cuánto tiempo está la pelota en el aire, a qué distancia, se nos pregunta el tiempo, y esta distancia X. ¿Mm? Y nos pregunta la rapidez antes, justo antes de tocar el suelo. O sea, sería la velocidad final del, supóngase que es un poquito más inclinado, el módulo de la velocidad final. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es establecer un sistema de ejes que me permita a mí analizar el movimiento. Voy a tener mi eje vertical y, y mi eje horizontal X. Aquí voy a poner
mi cero, y fíjense que el ángulo que me da de dato, ¿dónde está esto? Se termina traduciendo porque al ser opuesto por el vértice en este ángulo, 30 grados. ¿Sí? Para aplicar correctamente las fórmulas que vimos recién, que me dé además los signos que corresponda en las componentes del vector, tengo dos opciones. Si trabajo con este ángulo que tengo, yo le tengo que pensar y poner los signos que corresponden. Si no, yo necesito el ángulo con respecto al eje positivo de las X en este sentido. ¿Sí? Y si calculo las razones trigonométricas con ese ángulo, yo voy a poder, o sea, me va a dar de dato, perdón, no de dato, voy a poder calcular las componentes del vector con el signo que corresponda. Bien, entonces, depende cómo lo quieren trabajar ustedes, lo pueden hacer de una forma o de otra. Por ejemplo, ¿qué me da de dato? Tengo la altura, tengo ese ángulo de dato y me dice que el módulo de la velocidad inicial es 5 metros por segundo. ¿Bien? Me da dato ese módulo. Supónganse que yo quiero calcular la velocidad en X. Bien. Según mi convención de signos, ¿qué signo tendría la velocidad en X? Parece que apuntaría así. Y la velocidad en Y iría para abajo. ¿Qué signo debería tener? ¿Positivo? ¿Negativo? Positiva la velocidad en X. Ah, ¿Bien? sí. Porque apunta hacia la derecha, que es el lado positivo que yo definí. ¿Bien? Entonces no tengo tanto problema. En este caso, para la velocidad en X, yo puedo hacer velocidad inicial, el módulo, por coseno de 30, o lo que es lo mismo, velocidad inicial por coseno del otro ángulo, ¿bien? Que sería 360 menos 30 grados, ¿bien? Esto me va a dar lo mismo porque ambos valores van a ser positivos. ¿Alguno que me diga cuánto les daría la velocidad en X? Así la dejamos anotadita. 4,33. Ujú. Si hay alguna duda de los resultados, me avisan y lo corregimos. Velocidad inicial ni. ¿Bien? Que la velocidad apenas parte de ahí, porque acuérdense que la velocidad ni va cambiando por la gravedad. ¿Qué signo debería tener al ir hacia abajo? Negativo. 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 ¿Bien? Eso quiere decir que si yo hago velocidad inicial por el seno de 30 grados, este número, el seno de 30, es positivo. El módulo de la velocidad es positivo. Entonces, si yo quiero que tenga el dichoso signo menos, tengo que ponérselo ahí, ¿bien? Para que me dé negativo. Pero si yo hago velocidad inicial por el seno de 360 menos 30, este me va a dar el signo menos. ¿Bien? Porque el seno de este ángulo es negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? -2,5 da, profe. Perfecto. Menos 2,5 metros por segundo. Luego en el parcial ustedes lo hagan con el seno de 30 y agregando el signo menos, o lo hagan con el otro seno, no me interesa. ¿Bien? Pero conceptualmente tienen que saber, o sea, si no le ponen el signo menos,
va a estar mal. O sea, si hacen seno de 30 y no le ponen el menos, el ejercicio está mal. ¿Sí? Ah, aclaro ya de paso el tema de, profe, me confundí en un signo en el parcial. Si la confusión está en el proceso matemático, que se olvidaron de pasar un signo, puedo llegar a tener consideración con el procedimiento. Bien, pero hay ciertos errores de signo que para mí anulan todo el ejercicio. Por ejemplo, si ustedes usan seno de 30 y no le ponen este menos acá, conceptualmente está mal. Me está diciendo que no entienden el tema de los signos con respecto a los ejes. ¿Sí? Entonces, me anula casi todo el ejercicio. ¿Sí? Es muy difícil. Es imposible en realidad que se equivocan acá, en este signo, eh, se le considere bien el ejercicio. Lo mismo, por ejemplo, que en el caso de que vimos la semana pasada con óptica. Bien, cuando uno ve la parte de lentes y espejos, el planteo de signos al inicio del problema me define todo el problema. ¿Sí? Por ejemplo, el foco de una lente divergente es negativo. Si usted me lo pone en positivo, significa que no comprendieron bien el tema. ¿Sí? Entonces, esos signos al inicio, al planteo del problema, no se tienen en cuenta, se me anulan a mí el problema. Ahora, si ustedes tienen una confusión de signos, despejando fórmulas, se plantean todo bien los signos, todo conceptualmente está bien al principio, operan matemáticamente y se confunden en algún signo al procesar, es distinto. ¿Bien? Y se tiene en cuenta algo del procedimiento. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Eso como para que nos quede claro todo, cuál es el criterio con el cual yo corrijo el tema de los signos. ¿Sí? Y también tengan en cuenta otra cosa, son un montón, por más que ahora vengan 76, se conecten 76, inscriptos son como 300. Para cuando vayamos a rendir van a haber por lo menos 200. Cuando yo corrija, voy a corregir rápido. ¿Sí? Entonces me puede pasar alguna cosa. Si tienen dudas de la nota o algo, vemos el tema de las muestras, me mandan un correo y vemos cómo charlar y reviso los parciales. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso. Puede haber alguna confusión de corrección, seguro, porque son un montón. ¿Sí? Así que lo vamos hablando. Bien, sigamos con el ejercicio. Entonces tenemos las velocidades en X y en Y. Bien. Lo primero, ¿durante cuánto tiempo está la pelota en el aire? Nosotros tenemos que ahora analizar de cuál de las dos componentes depende el tiempo que dura el movimiento. Y nos fijamos que la velocidad en X, horizontal, podría seguir indefinidamente porque no hay nada que lo frene. ¿Bien? Pero la velocidad en Y tiene un límite. O sea, el movimiento en vertical tiene un límite, que es el piso. Por lo tanto, el tiempo que demore el movimiento me lo va a definir la velocidad en Y, ¿sí? El movimiento en vertical. Entonces yo quiero calcular de cuánto tiempo dura el movimiento de tiro oblicuo, generalmente va a depender de la velocidad en Y, salvo que tenga algún límite horizontal como una pared, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos, si me preguntan tiempo, tengo que ver el movimiento en vertical. Ahora, ¿qué datos tengo del movimiento en vertical? Tengo la velocidad inicial en Y, tengo la altura inicial, tengo la altura final y tengo la aceleración de la gravedad que, como ya les había dicho, vamos a tomar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, salvo que el problema diga explícitamente tome 10. ¿Bien? Entonces, de las formulitas que vimos de MRV, ¿cuál les parece que podríamos usar para calcular el tiempo? Tiene que ser una fórmula que tenga tiempo como incógnita o como variable y que no tenga velocidad final.
porque si no me subo con una incógnita más. ¿Qué formulita les parece que La va tercera, al... profe, la de distancia final igual a distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo cuadrado. Perfecto, yo les recuerdo que para tiro vertical o caída libre, la posición, acuérdense que en el problema, perdón, la fórmula, las letras que son longitud como X o Y indican posición, no distancia. Bien, conceptualmente es lo mismo. Además de eso, yo en tiro vertical cambio la X por la Y para decir que estamos en tiro vertical. De paso, me ayuda a diferenciar que estamos en el movimiento vertical y no en el horizontal en tiro oblicuo. Y por cuestión de gusto y comodidad, en el término de la aceleración, yo ya le pongo el menos un medio de G por T al cuadrado. Bien, acuérdense que eso es por comodidad mía nada más de costumbre. Si otro quiere hacer distinto, lo hacen distinto. Bien, en este caso nosotros tenemos posición final, terminamos en el piso, 0 metros, posición inicial, 7 metros, y la velocidad inicial en I ya la tenemos. Entonces simplemente nos toca reemplazar valores ahora, que va a ser I final 0, inicial 7 metros, velocidad inicial en I, vamos a ponerlo completo, me voy a agarrar menos 2,5 metros por segundo, por T, menos un medio. Como yo ya le puse el menos acá, G le pongo directamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por T al cuadrado. ¿Bien? Pasando en limpio eso, son 7 metros más por menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Cuadrado. Ah, perdón. Este es velocidad de nuestra vez. Metros sobre segundo. Por T. Un medio por 9,8 es 4,9. Segundo al cuadrado por T cuadrado. Y ahora tenemos menos 4,9 es A, menos 2,5 es B y 7 sería C. Les dejo que me calculen ustedes las caras y díganme cuánto le dan los dos tiempos, tanto T1 como T2. Le voy a poner acá si no puedo. T1 igual a tanto y T2 igual. Ahora sí les debería dar uno positivo y uno negativo. Y aclaro que creo que el negativo debería ser más grande en valor absoluto que el positivo. Respondo a la pregunta del chat. A G lo tomo como negativo porque va en el sentido negativo que yo definí para los ejes. Bien. Si yo definiera los ejes al revés, puede ser positivo. ¿Sí? Pero el sentido, yo puse los ejes en ese, puse el I positivo hacia arriba, G va hacia abajo, negativo. Pensé que era más chico el tiempo. Me dio 0,96, profe. ¿Se con el 16 también? Sí. Dale. 0,96.
0,96 y menos 1,47. En la tabla es lo mismo, así que debería estar bien. Menos 4,9 porque es menos un medio por 9,8. De los dos, en nuestro caso, usamos, con lo cual la respuesta sería el positivo. Bien, estamos todos de acuerdo en los resultados. Ya calculamos el primer punto, que es el tiempo. Ahora nos toca calcular la distancia horizontal que separa el objeto que cayó del edificio al tocar el piso. Como nos pide distancia horizontal, ¿bien? Ahora vamos a trabajar con el movimiento en X. Punto B. Y yo sé que el movimiento en X, como dijimos antes, es un MRU, por lo tanto va a estar gobernado por la fórmula X final igual a X inicial más velocidad en X por tiempo. Reemplazo valores: 0 metros la posición inicial, más velocidad en X, 4,33 metros por segundo, por, en este caso, 0,96 segundos. 4,16 da, profe. Bien, ya respondimos a la pregunta B. Nos queda la pregunta C. La pregunta C nos dice cuál es su rapidez justo antes de hacer contacto con el suelo. Esa es la velocidad final. Nos pide la rapidez total, o sea, no nos dice las componentes de la rapidez. Si nos pide la rapidez, tenemos que calcular el módulo de la velocidad en este punto. Bien, cuando llegue a este momento voy a tener una velocidad en X, bien, que es constante, entonces va a ser la misma que calculamos recién, 4,33, y va a tener una velocidad en Y, que va a ser la velocidad final en Y, eh, que podemos llegar a calcular. ¿Bien? Combinando estos dos, yo voy a poder obtener lo que me pide de dar. Bien, entonces la velocidad en X ya la tenemos porque no cambia. No, deberíamos calcular la velocidad en Y. Bien. Como ya tenemos el tiempo y tenemos la gravedad y la velocidad inicial, podemos utilizar de la formulita que vimos antes, la que dice que la velocidad final, vamos a la velocidad en Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Voy a ponerle el menos G por D. ¿Bien? Este menos acuérdense que de la gravedad. Entonces G lo que reemplazo por 9,8, no menos 9,8. Entonces, acá ponemos velocidad inicial en I, menos 2,5 metros por segundo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,96 segundos. Se me acabó la pantalla. ¿Cuánto les da esa velocidad en I? Menos 11,9. Bien, perfecto. Sabemos la velocidad en I, el módulo de la velocidad, que es lo que nos pide, va a ser la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Punto. No copio los valores para ahorrar un poquito de espacio nada más. Díganme cuánto les da.
12 con 12,66. lo mismo, medio. ¿Listo? Y esa sería la respuesta a la pregunta C. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hecho? No, profe. Esta tarea respondería todo el problema, pero vamos a hacer un cálculo más, aprovechando estos datos, para que ustedes puedan ver algo que nos va a servir para todo. Si yo les preguntar el ángulo que tiene con respecto al eje X, este vector, lo ideal o lo formalmente correcto, depende mucho de qué profe les corrija, es que si estos son los ejes, ustedes, si yo les pregunto el ángulo, me den el ángulo con respecto al eje de las X en este sentido, viendo hacia acá. Este vector, como tiene una componente negativa en Y y una componente positiva en X, va a tener esta dirección. O sea, lo correcto sería que ustedes me den este ángulo. ¿Sí? Ese sería lo formalmente correcto. Yo para calcular el ángulo del vector, lo que vamos a hacer es, que habíamos visto antes, el ángulo alfa, bueno, voy a poner alfa prima, van a ver por qué, va a ser igual al arco tangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Díganme cuánto les da eso en la calculadora. -30. No la velocidad inicial, la velocidad en Y que acabamos de calcular, el menos 11,9. Ah, Para la pregunta del chat, esa la Menos sacamos 70. de... ¿Cuánto, perdón? Menos 70. Aproximadamente. Bien. Para la pregunta del chat, las fórmulas de la velocidad las sacamos de las fórmulas de MRV. Bien. Porque trabajamos con la velocidad en Y, entonces la velocidad final en Y la vamos a calcular con esas formulitas de MRV. Bien. Cuando ustedes calculan eh, ángulos en la calculadora, salvo que sea una calculadora un poquito más pro, que te deje poner componentes en vez de eh, valores únicamente, el ángulo que te va a dar la calculadora es este. No es el que nos hace falta, en teoría, porque tampoco se va a tomar tan mal, sino que les da este alfa prima. ¿Bien? La calculadora en general trabaja en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4. Bien, y te da ángulos en estos dos. En nuestro caso sabemos que va hacia abajo por los componentes. Entonces, cuando nosotros calculamos el ángulo de un vector, tenemos que nosotros ver en qué cuadrante realmente estamos. Cuando trabajamos en tiro oblicuo, en general vamos a estar en el cuadrante 1 y 4, o sea que siempre lo mismo. Pero si fueran fuerzas, en las cuales podemos tener componentes con otros signos, tenemos que ver nosotros qué ángulo nos da. En este caso, para calcular el ángulo con respecto al eje positivo de las X, ¿qué tendríamos que hacer? 360 menos 70. 360, le tengo que sacar los 70, pero como es negativo, le voy a poner más alfa primo. ¿Bien? Como es negativo, se va a terminar restando y le va a quedar igual a 290 grados. ¿Sí? Pero puede pasarles
O sea, les va a dar el mismo resultado si Bx fuera, en vez de 4,33 menos 4,33 y BI fuera positivo. ¿Bien? Si BI fuera positivo y Bx negativo, el vector hubiese estado en este cuadrante. Y la calculadora lo que les daría es este ángulo, que sería el alfa prima. ¿Bien? Si también da menos 70, puede ser, profe. Daría -70 si fueran los mismos valores. Entonces, en este caso, si este fuera el alfa prima, harían que alfa, que ahora sería este ángulo, sería 180 más alfa prima. Bien. Y ese sería el ángulo que tendrían que dar de respuesta. Ahora, ¿qué pasa si los dos fueran negativos? Si los dos fueran negativos, el vector me daría por acá. Bien, en realidad, pues sería x negativo y negativo. Pero si lo calculan en la calculadora, con los mismos valores, supongamos que los dos son positivos, les va a dar 70. Bien, les va a dar el vector por acá. La calculadora les daría este ángulo. Y si ustedes quisieran calcular el ángulo completo, también sería alfa igual a 180 más alfa cúbico. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. Cuando trabajen con los ángulos, tengan cuidado con lo que les devuelve la calculadora. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Perfecto. Podremos pasar entonces al ejercicio que sigue, que les voy a dar un tiempito para que lo traten de hacer ustedes. Y después les voy a dejar el último ejercicio de tiro oblicuo para que lo hagan ustedes, que luego se me preguntan si tienen dudas de la clase que viene. Y arrancaríamos con movimiento circular. ¿Bien? No, mejor voy a hacer otra cosa. Cuando yo les cargue esto, ustedes van a tener, se lo voy a cargar ahora apenas terminemos ambas presentaciones, van a tener el ejercicio que sigue para practicar, este, y este otro, que este también está en la guía. Este es un libro, este también está en la guía. Se lo voy a dejar de tarea para que veamos movimiento circular, porque si no, nos vamos a estar muy apurados con movimiento circular y es un poco más. No es difícil, pero los ejercicios, incluso los que tienen la guía, son sencillos, pero conceptualmente puede haber algunas confusiones. Entonces prefiero explicarlo un poco más tranqui. ¿Sí? Profe, Recuerden, tiro. Sí. ¿de dónde saca sus ejercicios? Porque me puse a ver en la guía de teórico práctico y en la guía de práctico y no están los mismos ejercicios. Yo trato de no darles exactamente los mismos ejercicios siempre de la guía para que ustedes tengan los ejercicios de la guía para practicar. ¿Sí? Únicamente por eso. La dificultad es más o menos la misma. De todas formas, si no me equivoco, justo pasó un auto. Denme un segundo. Ven ahí el navegador. Sí, profe, se Sí, ve profe. el lugar. Bien. Bueno, fíjense que yo acá tiene presentación en el práctico, lo que vimos en la clase pasada de óptica, y que esto creo que lo subí hoy a la mañana, voy a hacer. Y el material extra, lo subí la semana pasada, tienen los videos, ¿bien? Y acá abajo dice bibliografía. Yo acá les cargué dos libros.
El Sierra que volumen 2 tiene la parte de óptica y el otro el volumen 1. Si quieren ejercicios extra, pueden ver los ejercicios de acá, ¿sí? Pero si saben resolverlos en la guía, los del parcial los van a poder resolver. Nada más que eso. Volvemos a la presentación. La guía no está subida, la tienen, si la quieren, la pueden comprar en fotocopiadora y si no, si hay alguna guía dando vuelta en PDF de años pasados, deben ser casi los mismos ejercicios. ¿Cómo se llama el libro así lo podemos comprar a la fotocopiadora? Guía de ejercicios o trabajos prácticos de física. Está en la fotocopiadora. Si ven, van derecho por el pasillo de la cantina, la que está a la derecha. Profe, tienen que comprar la guía teórico-práctico es más completa y se ven las imágenes más claras. Bien. Y pero les aclaro eso, o sea, yo uso ejercicios no de la guía, porque la guía tiene ejercicios resueltos, tiene las soluciones, les queda a ustedes para resolverlos, digamos, o sea, como también les digo a todos a principio de año, en las otras cátedras de física, yo acá les muestro más o menos cómo se resuelven algunos ejercicios, pero en la facultad en general no llegamos a ver todos los temas ni todos los ejercicios nunca por falta de tiempo. O sea, trato de que lo que les muestro sea lo más demostrativo posible de los distintos tipos de ejercicios, pero lo que más cuenta acá no es tanto lo que yo les pueda dar, sino lo que ustedes practican después. Eso, pueden agarrar el CIR, el SERWAY, lo que ustedes quieran, y mientras más practiquen, mejor para ustedes. Bien, Entonces, para arranquemos. terminar, ¿la Sí, fotocopiadora que usted dice está en planta baja o primer piso? venta baja. Ah, ok. Bien, arranquemos con movimiento circular. ¿Sí? El movimiento circular, y ya van a ver los ejercicios que tienen ustedes en la guía, son sencillos. La mayor parte del movimiento circular se aprovecha o se ve mejor cuando veamos unidades 7 y 8 después del parcial, porque ya empezamos a meter dinámica de las rotaciones y un poquito más interesante. ¿Sí? Por ahora nos quedemos con lo siguiente. El movimiento circular es un movimiento en dos dimensiones en el cual la partícula que vamos a analizar se va a mover alrededor de un punto de rotación O a una distancia fija R. ¿Bien? Al mantener siempre la misma distancia con respecto al centro de rotación, como el dibujo que ustedes tienen ahí, se dibuja un círculo. Bien, o sea, el círculo es una estructura geométrica en la cual todos los puntos que conforman el círculo tienen la misma distancia del centro. Una partícula en movimiento circular se mueve alrededor de un punto a una misma distancia siempre. Ya vieron el movimiento circular con el profe, por lo tanto voy a conceptualmente medio rápido algunas cosas. Em, para nosotros analizar el movimiento circular es más sencillo de ver y de analizar si tenemos en cuenta un pequeño cambio de coordenadas. Bien. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con coordenadas cartesianas en los movimientos que vimos recién, tanto tiro oblicuo como los movimientos rectilíneos. Tenemos eje X y un punto dado estaba compuesto por una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero hay otra forma de definir la posición de un punto en un plano. Si no son coordenadas cartesianas, tenemos lo que se conoce como coordenadas polares. Las coordenadas polares, en las coordenadas polares, la posición de un punto queda definida por la distancia del punto al origen de coordenadas, vamos a ponerle un R, la distancia, y un ángulo con respecto
al eje de las X. Entonces yo puedo definir cualquier coordenada, cualquier punto, si sé la distancia al centro y el ángulo con respecto al eje X de ese vector. Entonces, como yo ya sé que en un movimiento circular voy a estar girando alrededor del mismo punto, en vez de definir X e Y, que para movimiento circular es un poco más complejo de analizar que para los otros movimientos, si yo digo cómo varía el ángulo alfa o el ángulo tita, creo que generalmente lo tienen como tita en la bibliografía, puedo saber cómo la ubicación del objeto. ¿Bien? Análisis relativamente simple. Entonces, para movimiento circular, un objeto complicado de dibujar el círculo bien en la compu, puedo proponer un inicio de coordenada cero y a partir del cual yo mido un ángulo tita. Como sé que siempre el objeto va a estar en esa trayectoria circular, si sé cómo varía tita, voy a poder ubicar el objeto. Básicamente esa es la simplificación que se hace. Para trabajar en movimiento circular, en vez de utilizar grados, que para análisis físico es un poco más tedioso el tema de los grados, se define el ángulo en radianes. Para definir el ángulo, a mí me basta con saber el radio de círculo y la longitud sobre el perímetro de círculo que recorrí, que la denomino S. ¿Sí? S es esa longitud de arco de círculo recorrido. Yo puedo definir el ángulo tita como el cociente entre el arco de círculo dividido el radio del círculo. ¿Bien? Cuando yo defino el ángulo de esta forma, lo que obtengo es una unidad que se denomina radianes. ¿Sí? Tengan en cuenta que los radianes en realidad, si bien me indican a un ángulo, son adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensionales? Que no tiene dimensión en realidad. ¿Por qué? Yo divido una longitud, que es el arco de círculo, que va a estar en metros, por ejemplo, que sea igual a 2 metros, dividido el radio, que puede ser 1 metro, supongamos. Se me simplifican las unidades y el resultado en realidad es adimensional. Le ponemos radianes para saber que estamos hablando de ángulos. ¿Bien? No hace falta, ¿bien?, que usen la calculadora en radianes. ¿Cuándo es necesario poner la calculadora en radianes? Cuando ustedes van a utilizar alguna razón trigonométrica con un ángulo en radianes. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el seno de un ángulo de un radián o de un ángulo de pi radianes o de pi sobre 2 radianes, sí tienen que poner la calculadora en radianes. Pero si no van a calcular razones trigonométricas, como acá estamos dividiendo números, no es necesario. ¿Bien? Por ahora. Tengan en cuenta poner la calculadora en radianes, si van a calcular seno, coseno, por ejemplo, o tangente o cualquier razón trigonométrica con ángulo en radianes. Bien, entonces, solo vamos a medir estos radianes. El ángulo girado en un movimiento circular lo conocemos, o le vamos a decir en movimiento circular, posición angular. ¿Por qué? Porque en nuestro análisis este ángulo nos va a determinar la posición del objeto. Entonces, si bien es un ángulo, yo le voy a decir, me van a escuchar hablar de posición angular. ¿Bien? Que conceptualmente es idéntico a decir la posición final o posición inicial que analizábamos antes. Solamente que antes la posición iba a estar dada en metros y ahora yo la posición la puedo expresar en ángulo. ¿Bien? Por eso es posición angular. Pero cuando varíe la posición, puedo variar la ubicación del objeto. Si yo tengo un tita inicial ahí, por ejemplo, y un tita final acá, siempre medido con respecto al mismo origen, el delta tita, ¿bien?, va a ser igual al tita final menos el tita inicial. Y voy a tener un desplazamiento angular en vez de un desplazamiento común,
En metros, desplazamiento angular. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, vemos que tenemos, en vez de posición lineal, ahora podemos determinar una posición angular. ¿Sí? Esta posición angular puede variar. Entonces tenemos este delta tita. Si puede variar, esa posición angular puede ocurrir en un determinado tiempo. Entonces, tenemos lo que se conoce como velocidad angular, que voy a definir velocidad angular media, por ejemplo, como esta variación de posición angular con respecto al tiempo, voy a poner tiempo nomás, en el que ocurre. Esto, si lo que queremos calcular la velocidad angular instantánea, va a ser la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Conceptualmente, como para que ustedes lo relacionen, la velocidad angular cumple en el movimiento circular la misma función que la velocidad lineal en el movimiento rectilíneo. Bien. Básicamente nos dice cómo varía la posición con respecto al tiempo, en este caso, posición angular. ¿Sí? Pero conceptualmente es muy similar. Bien. Y si tenemos aceleración angular, también vamos a tener, perdón, si tenemos velocidad angular, también tenemos aceleración angular. ¿Sí? La aceleración angular media va a ser la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, que si en términos instantáneos sería la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, tenemos las mismas, conceptualmente, las mismas magnitudes, pero ahora en vez de expresar metros por segundo, por ejemplo, la velocidad, son radianes por segundo. ¿Sí? La velocidad angular nos va a decir cuánto giró en ángulo con respecto al tiempo. Hay otras unidades para medir velocidad angular, que son, por ejemplo, las revoluciones por minuto, que nos dice cuántas vueltas dio un determinado objeto en un minuto. ¿Bien? Para poder convertir una a otra, tenemos que acordarnos que, o les recuerdo que una vuelta completa del círculo son 360 grados o en radianes es 2 por pi radian. 2 por 3,14, ¿bien? 6,28 más o menos, más todos los decimales que siguen. ¿Sí? Entonces, conceptualmente tenemos esas magnitudes. Hay que sumarle algunas cosas más, como, por ejemplo, el tema de que hay una velocidad que está en metros por segundo, es una velocidad lineal relacionada con este movimiento. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Imagínense que ustedes abren una puerta, ¿bien? Y quieren analizar una partícula en el extremo de la puerta y una partícula más cerca de las bisagras de la puerta, ¿bien? Ahora yo les pregunto, ¿qué partícula recorre una mayor longitud? ¿La que está más lejos de la bisagra o la que está más cerca de la bisagra? Longitud lineal. La que está más lejos. La que está más lejos, si uno ve, el límite sería una partícula que está sobre la bisagra, por más que forme parte de la puerta, prácticamente no se desplaza, pero una que está en el extremo recorre una longitud mayor. ¿Bien? Pero recorre el mismo ángulo, en el mismo tiempo, porque si recorriera en ángulo distinto se nos rompe la puerta, básicamente. Entonces, si bien tienen las dos partículas la misma velocidad angular, supongamos puedo dibujarlo acá, en la puerta, la abrimos hasta acá, que yo abrimos, supongamos que está bien. La abrimos hasta acá, una partícula que está en el extremo recorre todo este arco, toda esta longitud, y una partícula que está más cerca del eje de rotación recorre esta parte. ¿Ok? Pero
Ambas recorren el mismo ángulo θ. Entonces, la velocidad angular de esta partícula sería igual a la velocidad angular de esta partícula. ¿Qué los separa? ¿Qué los diferencia? La distancia al centro. ¿Bien? Entonces, relacionado con esto, tenemos el concepto de lo que se denomina, ¿dónde lo puedo poner? Vamos por acá, velocidad tangencial, que es la velocidad en metros por segundo que tiene una partícula en movimiento circular. Está relacionada con su distancia al centro y, bueno, de dónde viene la relación lo ven en el teórico, pero para que nosotros sepamos, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular que tenga la partícula por su distancia al centro, por el radio. Y algo similar podemos hacer nosotros con el tema de la aceleración. Si tengo una velocidad lineal, que pues yo puedo expresar en metros por segundo, puedo expresar lo que se conoce como aceleración tangencial. ¿Bien? Con aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, que también está relacionada con la aceleración angular. Va a ser igual a la aceleración angular por la distancia al centro. ¿Bien? Entonces, mientras más alejada esté la partícula del centro, para una misma velocidad angular, tiene que recorrer una mayor distancia al mismo tiempo. Entonces, la velocidad tangencial va a aumentar. Lo mismo que con la aceleración tangencial. Ahora, hay otra aceleración presente que puede ser un poco más difícil de observar, ¿bien? O de tenerla en cuenta, que es lo que se conoce como aceleración centrípeta o AC. ¿Bien? La aceleración tangencial puede o no estar. Una partícula se puede mover en lo que se denomina movimiento circular uniforme a velocidad angular constante, ¿bien? Por lo tanto, la aceleración angular sería cero, y si la aceleración angular es cero, la aceleración tangencial también es cero. ¿Bien? Podría no estar. Pero toda partícula en movimiento circular uniforme tiene que tener lo que se conoce como aceleración centrípeta. ¿Bien? Es un vector aceleración que provoca el movimiento circular. Es un poco difícil de ver, pero tenemos que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Bien? La aceleración está definido como la variación del vector velocidad, voy a poner entre vectores para que nos quede, con respecto al tiempo. ¿Bien? Y un vector puede variar de dos formas. Puede variar su magnitud, como veíamos en el movimiento rectilíneo, ¿bien? Que una aceleración te lo hace más grande o más chica, al numerito de la velocidad, o puede variar su trayectoria. ¿Bien? Siempre que haya un cambio en el vector velocidad, hay una aceleración presente. Ya sea que el cambio es un cambio en la magnitud, en el numerito de la velocidad, o un cambio en la trayectoria. En el movimiento circular, nosotros tenemos continuamente un cambio en la trayectoria de la velocidad. Para poder hacer este movimiento circular, ¿bien? Va girando el vector. Por lo tanto, siempre tiene que haber una aceleración presente. Esta aceleración, que sí o sí tiene que estar presente para que el movimiento sea circular, se conoce como aceleración centrípeta y es un vector de aceleración que, partiendo del objeto, apunta hacia el centro. ¿Bien? Y tiene que estar sí o sí, ya sea movimiento circular uniforme, que es cuando la velocidad angular es constante, o que sea el movimiento circular uniformemente variado con aceleración angular constante. ¿Eh? Cualquiera de los dos tiene que haber siempre una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Para calcularla, la puedo calcular como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o, teniendo en cuenta las equivalencias entre velocidad angular y velocidad tangencial, como velocidad angular al cuadrado por el radio.
En el caso que además de aceleración centrípeta haya una aceleración tangencial, yo voy a tener otro vector, aceleración tangencial. En este sentido, ¿ven? Siguiendo la colineal con la velocidad, y combinados los dos, tendría un vector aceleración así. ¿Ven? Si hay aceleración tangencial, se combina con la centrípeta y da un vector aceleración combinado, como si fuera un componente, como hicimos recién con la velocidad, pero puede no haber aceleración tangencial y la única presente es la centrípeta. Más o menos, ¿se entiende alguna duda? Supongo que no tanto, o después de cuando repasen, les van a quedar todas las dos juntas. Vamos a analizar movimiento circular, eh, las dos versiones más simples. Uno es el movimiento circular uniforme, o MCU, en el cual la velocidad angular es constante. Bien. Ya van a ver ustedes en el teórico cuando estudien, lo que sea, de dónde vienen, pero yo puedo hacer un paralelismo con MRU, que tiene velocidad constante. En MRU la formulita era posición final igual a posición inicial ah, más velocidad por tiempo. Bien. Las fórmulas del movimiento circular van a ser iguales a las del movimiento rectilíneo, solamente que en vez de poner cantidades lineales, vamos a poner cantidades angulares. Bien. Por ejemplo, en vez de posición tenemos posición angular. O sea, sería tita final igual a posición angular inicial, tita inicial, más velocidad angular por tiempo. ¿Sí? La formulita es la misma, o sea, la estructura de la fórmula es igual, solamente que en vez de tener magnitudes lineales, van a tener magnitudes angulares. Y podemos hacer lo mismo para el movimiento que sigue. Hay un movimiento que es análogo a movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el movimiento circular uniformemente variado, o M sub V, en el cual la aceleración angular va a ser una constante, la aceleración lineal era constante, y si yo escribo las formulitas de M V, por ejemplo, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, X final igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo, perdón la improlijdad, pero me quedé porque al cuadrado, y el otro era velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial 2A por delta X. Lo puedo escribir. Me falta una fórmula, pero bueno, no importa. Las mismas fórmulas para movimiento circular uniformemente variado. Por ejemplo, la de velocidad lineal queda velocidad angular igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. El tiempo no cambia. Después tenemos posición final, va a ser posición angular final igual a posición angular inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de alfa por t al cuadrado. Y la última fórmula, velocidad angular al cuadrado, igual a velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 alfa por delta pi. Bien. Fíjense, la estructura de la fórmula es la misma, cambia, en vez de tener magnitudes lineales, magnitudes angulares. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, vamos a hacer ejercicio. Este ejercicio también saqué un libro. Los ejercicios de la guía también son muy sencillos. Como les digo, el mayor atractivo de todo esto está cuando veamos dinámica de rotación. Pero hagamos un par como para que los tengamos resueltos.
Tenemos un rotor de un helicóptero, un modelo rotor, que tiene cuatro aspas, cada una de 3,40 metros de longitud. Entonces, en el movimiento circular, el centro va a ser el centro del motor y voy a tener el aspa con un radio R igual a 3,40 metros. Desde el eje central hasta el modelo se gira en un túnel de viento a 550 revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto es una forma de expresar la velocidad angular. 550 RPM. Ya vemos cómo lo pasamos a radianes por segundo. Nos pregunta, rapidez lineal de la punta del aspa en metros por segundo. Se nos pide velocidad tangencial. Y aceleración radial o aceleración centrípeta de la punta del aspa. Expresada con un múltiplo de la aceleración debido a la gravedad. O sea, con múltiplo de g. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Bien. Decir que algo gira a 550 revoluciones por minuto o revoluciones por segundo es decir cuántas vueltas da en ese periodo de tiempo. Entonces, 550 revoluciones por minuto es lo mismo que decir 550 vueltas por minuto. ¿Bien? Entonces, para pasar esto, correcto, a radianes por segundo, yo tengo que convertir las vueltas a radianes y los minutos a segundos. Para convertir puedo usar un factor de conversión, el cual es un cociente que tiene la magnitud que quiero convertir arriba y abajo, puesta de tal modo que se me simplifique lo que yo quiero simplificar. Por ejemplo, en este caso yo quiero que se me vaya vueltas. Entonces, para que se me vayan las vueltas, cuando multiplique, tiene que haber vueltas abajo. Entonces, una vuelta eran 2 pi radianes. Entonces, se me simplifica esta unidad. Y después de pasar los minutos a segundo, los minutos están abajo, entonces para que se me simplifique tengo que ir un minuto arriba, dividido 60 segundos. Minutos por minutos, y yo ahí puedo convertir, una vez que multiplique y divida, las RPM a radianes por segundo. ¿Alguien lo calculó? Puede ser 57,56. Puede ser, vamos a ponerle, vamos a redondearlo un poco, ¿no? 57 más 6 radianes por segundo. ¿Bien? Solamente lo redondeé como para hacerlo más aproximado, no tan... Bien. Tenemos ahora velocidad angular, pero lo que nos pide es rapidez lineal o velocidad tangencial. Lo que vimos recién es que la velocidad tangencial, que voy a escribir acá abajo, es igual al angular por el radio. O sea, los 57,6 por los 3,4 metros. ¿Cuánto les da? Ciento noventa y cinco coma ocho. Metros por segundo. Fíjense que multipliqué radianes por metro y me quedaron metros. Porque ya me van los radianes porque no tienen dimensiones. No se puede simplificar. Eh, tenemos ya la rapidez lineal. Lo que sigue es calcular la aceleración centrípeta o radial.
que lo vamos a calcular como velocidad angular al cuadrado por el radio o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, lo que ustedes quieran. Díganme cuánto les queda. Once mil doscientos ochenta coma 38. Nuevamente, 11.000. 11.000 o 200. 110. 11.000 debe ser 280. 11.000 me da a mí también, 11.000. profe. Sí, once 11.000. mil doscientos ochenta 11.000 Sí, me equivoqué ahí. Se estaba leyendo el chat. metros sobre segundo al cuadrado. Sí, pues lo he visto. Bien, tenemos la aceleración centrípeta. Voy a expresarla como múltiplo de la aceleración debido a la gravedad, es decir, múltiplo de g. ¿Cuántas g es? ¿Bien? No sé si han escuchado, seguramente cuando hablan de aviones, de combate sobre todo, decir que un piloto sufre tantas g. ¿Bien? Esto es más o menos lo mismo. Para hacerlo, yo tengo cuánto vale la aceleración centrípeta, multiplico y divido por g, solamente que voy a hacer aceleración centrípeta sobre g y va a quedar acá un g multiplicando. ¿Bien? Entonces va a ser 11.280,4 metros sobre segundo al cuadrado, dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por g. Este g lo dejo, entonces me va a quedar un número por g. Este número no va a tener dimensiones porque se me simplifica. ¿Y cuánto les da 11.280,4 dividido 9,8? Mil mil ciento ciento cincuenta y cincuenta y uno uno 1.151 G. ¿Bien? Esa sería la aceleración centrípeta expresada en múltiplo de la aceleración de la gravedad. 1.151 veces la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, profe. El momento no, profe. Bien. Los ejercicios que tiene la guía de movimiento circular son similares a este, bastante sencillos. Eh, este también es de MCU. Bien, después los dejo que lo resuelvan. Quiero que hagamos este, que está en la guía. Profe, Así, ¿puede volver un segundito rápido así termino de copiar una cosa? este, ahí. Avisen cuando pueda pasarlo. Ya está, profe, muchas gracias. Em, Quiero que hagamos este, como para ver otras cosas. Después le dejo el otro de tarea y los de que puedan hacer de la guía. Tenemos un automovilista que arranca una curva circular de 150 metros de radio. Supongamos que la curva es algo así. Tiene un centro acá y la distancia a la curva es R igual a 150 metros. Y inicia con una velocidad tangencial de 72 kilómetros por hora. Tiene una aceleración tangencial porque aplica los frenos constante de, vamos a ponerle, menos 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar las componentes de aceleración del automóvil cuando su velocidad es de 63 kilómetros por hora. O sea,
Como la aceleración tangencial va a ir frenando esta velocidad tangencial, en algún punto de la curva, pónganse por acá, puede tener una velocidad tangencial de 63 kilómetros por hora, ¿eh? En algún punto. Velocidad tangencial 2, 63 kilómetros por hora. Pero la aceleración sigue siendo la misma, ¿sí? La aceleración tangencial. Lo que nos pide el problema en particular es, en este punto, determinar las componentes de la aceleración del automóvil cuando la velocidad es esta, que está ahí. ¿Bien? Entonces, en el punto de velocidad 2. Voy a tener la aceleración tangencial, ¿sí? Que es el mismo valor que antes, y voy a tener una aceleración centrípeta. La aceleración tangencial es -1,5, como está escrito acá, y que es el mismo que nos da de dato. ¿Por qué no cambia? La aceleración centrípeta es la que deberíamos calcular. Nos da la velocidad tangencial, así que lo podemos hacer relativamente simple. Lo primero que tendríamos que hacer es convertir estos 63 kilómetros por hora en metros por segundo. Para convertirlo, voy a usar el mismo método que recién. Vamos a multiplicar por los factores de conversión. El primero que voy a hacer es pasar los kilómetros a metros. ¿Bien? Si los kilómetros están arriba, entonces para simplificarlo, yo debería tener kilómetros abajo en el factor de conversión. Un kilómetro, 1000 metros, y después tengo que pasar las horas a segundos. Las horas están abajo, una hora son 3600 segundos. Kilómetros, se me van con los kilómetros, las horas son las horas. Cuando multiplican eso, ¿cuánto les da? 17,5. 17,5 metros por segundo. Bien. Entonces, ya teniendo la velocidad tangencial en metros por segundo, podemos calcular la aceleración centrípeta como la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Sería los 17,5 metros por segundo al cuadrado dividido el radio, que es 150 metros. 2,04. 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Entendió? Sí, profe. Esta vez nos pide el módulo de aceleración. Como estamos hablando de vectores, si yo tengo las componentes que son ortogonales, pues recuerden que algo tangencial es algo perpendicular a la línea, ¿bien? O que toca al círculo en un solo punto, ¿bien? Y en un círculo, esta línea tangencial, donde va la aceleración tangencial, es perpendicular al radio. La aceleración centrípeta sigue el radio, entonces acá tengo un ángulo de 90 grados. Entonces la aceleración tangencial y centrípeta son las componentes, yo las puedo tratar como las componentes del vector de aceleración, que iría por aquí. Y para calcular el módulo de la aceleración, como yo tengo las componentes del vector, puedo hacer raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. 2,53 te queda, profe. Bien.
Vamos a ponerlo en aproximado, así que nos coinciden 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, se entendió más o menos. Los ejercicios que tienen de la guía son relativamente similares a estos, muy sencillos. Si tuvieran algún otro de MCV, bien, lo único que tienen que acordarse es que utilizan las formulitas que acá tienen a la izquierda, o sea, estas formulitas que están acá, y reemplazando los valores, trabajando siempre en radianes por segundo, o radianes por segundo al cuadrado, o radianes para posición angular. No deberían tener pérdida porque son muy similares a a un ejercicio de movimiento rectilíneo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, eso sería por hoy. Eh, Terminamos con la parte de cinemática. Yo ahora apenas cortemos les cargo estas filminas en la parte de presentaciones. Eh, la semana que viene tienen teórico, la otra semana nos toca de nuevo y vamos a ver la parte de dinámica y creo que dinámica y energía. En la semana les voy a estar subiendo lo de los laboratorios para que carguen todo. Así ya cuando nos vemos, si tienen dudas o algo, lo vamos viendo. Eh, pero por ahora, eso sería todo. Nos vamos a ver entonces la clase que viene, que la semana que viene o la otra. Y después creo que la otra ya es examen, si no me equivoco, no me acuerdo la fecha. Figura en el OB tienen todo bien anotado al principio. Profe, una duda. Sí, Si nosotros si yo ya hice los laboratorios del año pasado, ¿los puedo presentar ahora también? eh, sí, yo les voy a ahí dejar todo indicadito cómo tienen que cargar. Lo importante es que si tienen laboratorios de otros años, bien, me van a tener que subir en donde dice las notas de los laboratorios, bien, captura de la autogestión, tienen que aparecer sus nombres, todo como para que yo lo vea, y además me van a tener que subir los informes que correspondan a esos laboratorios, diciendo, este es el informe del laboratorio uno, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio 4, necesitamos mínimo 4, bien, para este año. Con que yo tenga eso, ambas cosas, ¿sí? El comprobante de la nota y los informes, yo se los cargo. Si no hay informe, no les cargo la correspondiente nota. Bien. Bueno, profe, y en el caso de que por ahí no aparezca en autogestión la nota, porque yo los informes los tengo, de lo que los he hecho, pero no me acuerdo si sale la nota. Y debería haber un aprobado, un 6, un algo, seguramente. Si no, si tienen el informe y no sale la nota, veo el informe y les digo. Bueno, Bien, profe. pero por lo pronto eso. Sí, generalmente les cargan las notas. O sea, hay algunos profes que no, pero deberían tener la nota cargada. Bueno, profe, gracias. ¿Eh? Y tengan en cuenta que la nota de los laboratorios se va a cargar como, o sea, cuando está aprobado se carga, la vamos a cargar como 6. ¿Bien? No importa qué nota hayan tenido antes, los laboratorios aprobados por órdenes del departamento a partir de este año es 6. ¿Bien? Está aprobado. Así van a ver cuando se los cargue que tienen un 6. Si no se los consideraron por cualquier cosa, les voy a dar una devolución, les voy a pedir que me den alguno de los trabajos virtuales que van a estar disponibles. ¿Sí? Los que no tengan trabajos de años anteriores o les falte para completar los 4, tienen que hacer tantos trabajos virtuales como les falten. Digamos. Si tienen 3, hacen uno, si tienen 2, hacen 2, y si les faltan todos, hacen todos los que les voy a subir. Voy a subir 4 trabajos. Esos trabajos van a ser individuales. ¿Bien? Bueno, profe, Bueno, gracias. si eso es todo, los veo la semana que viene. Perdón, la semana que viene no,
clase que viene.